corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento tan hermoso que viene. ¿Me están viendo? Gracias a todos los que nos pueden estar viendo por las redes sociales. Y hoy queremos hablar de algo muy pero muy importante que se llama la fe. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gran mayoría de las personas dicen que tienen fe, pero la realidad es otra. Y también en América Latina. En realidad la fe cuesta entenderla, cuesta comprenderla, porque ¿cómo creer en algo que va a suceder cuando tú ves que todos los pronósticos son negativos? Tú no ves que eso va a suceder y sin embargo te dicen tienes que tener fe. Pero uno pudiera tener fe si uno ve que hay una línea, hay una guía, hay una esperanza. En la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 42, versículo 48, tome nota nada más de la cita, hay un pasaje muy pero muy famoso. En ese pasaje tan famoso habla de una mujer que tenía un flujo de sangre. Esta mujer tenía el flujo de sangre por 12 años. Y ustedes sé que conocen la historia, por lo menos la mayoría la puede conocer, que la mujer salió, escuchó hablar de Jesús, lo tocó y fue sanada. Y es simple, fácil, práctico entenderlo. Pero si usted profundiza en este milagro, llama mucho la atención, porque no le fue ni fácil, ni fue práctico, ni fue sencillo. La realidad es que la fe va a sacar lo mejor de ti en un tiempo donde todo el pronóstico es negativo. Nunca me enseñaron a mí de fe que era algo que simplemente tenía y decláralo, repítelo y así es y eso se va a dar. Eso es un mal concepto de la fe, es una mala explicación y es una mala expectativa, porque la fe en realidad no es eso. Yo tengo más de 12 años hablando sobre Dios y en conferencias en algunas universidades. Y una de las cosas que descubrí esta madrugada fue esta. La fe es algo que existe para sacar lo mejor de ti en un tiempo de adversidad, en un tiempo negativo, en un tiempo de conflicto y en un tiempo de obstáculos sobre tu vida. Ahí genera la fe. La fe no es cuando tú declaras y repites como lorito. Buena Biblia, buena fe, positivo, positivo. No, eso no es fe. La fe es cuando todo lo que está alrededor está en contra y tú te mantienes como un roble, parado firme, creyendo que vas a hacer que algo suceda. La Biblia dice que desde la tierra se ordena para que las cosas en el cielo sucedan y vengan. Nosotros tenemos otro concepto. Pedimos para que en el cielo venga algo, pero no. Las cosas que suceden en la tierra se gobiernan desde acá, direccionadas desde el cielo. Y eso es sorprendente. Esta mujer tenía 12 años con el flujo de sangre. ¿Quién puede mantener una fe en 12 años? ¿Quién puede mantener un optimismo en 12 años? ¿Quién puede tener una puerta o querer abrir una puerta en 12 años? Esta mujer estaba viviendo en una cultura totalmente machista. La mujer en ese tiempo era tratada como un perol. Perolation. Era tratada como cualquier otra cosa, objeto, pero no como una mujer. No solamente eso, la mujer cuando tenía un flujo de sangre tenía que estar guardada en su casa, porque si la gente sabía que estaba afuera, era apedrada o era lapidada, la mataban. Esta mujer se colocó en riesgo. Esta mujer salió de su zona de confort. Esta mujer declaró algo en fe y esta mujer empezó a bregar con todo tipo de obstáculos. ¿Y cuáles eran los obstáculos? Porque usted dirá, bueno, usted dice que estaba arriesgando su propia vida, pero ¿quién iba a saber que tenía un flujo de sangre? Pudo haber pasado cualquier cosa. Usted sabe que a veces a nuestras damas, sin querer, la hemos visto manchadas. Y eso que tienen protecciones acorde para eso. Imagínense en ese tiempo que no existían. Sin embargo, supongamos que usted tiene la razón y yo no la tengo. Esta mujer salió en una multitud. ¿Ha estado usted en una multitud? ¿Sabe lo que es una multitud? Muchedumbre, miles y miles de personas. No estamos hablando de 20 ni de 30, estamos hablando de miles y miles de personas. La Biblia dice en ese pasaje que le acabo de dar la cita, que cuando esta mujer salió, la muchedumbre agolpaba a Jesús. Y esta mujer escuchó que un tal Jesús, que habían sus
dudas para ese tiempo, si era o no era hijo de Dios, iba pasando cerca de donde ella estaba. Esta mujer no solamente sale, sino que se encuentra con la multitud. Le pregunto, cuando usted tiene fe sobre un proyecto de su casa, sobre su matrimonio, y ve y ora, y cuando se encuentra con el verdadero panorama real, que todo está hacia la contra, ¿usted le da más fe? ¿O muchos no se regresan? Muchos dicen, bueno, oré, ayuné, diezmé, voy a la iglesia y las cosas siguen peor. Míralo cómo está. Se baja la gran mayoría. Solo un pequeño remanente se mantiene en algo de fe. Sin embargo, esta mujer, yo no sé cuántas veces pudo haber llorado. La Biblia no dice cuántas veces ella pudo haber sentido tristeza. La Biblia no dice si estaba sola o no. La Biblia no dice si alguien la motivaba. Pero lo que sí dice la Biblia es que esta mujer salió. Y salió y cuando vio la multitud, se empezó a meter entre la gente. La Biblia no dice cómo lo hizo, pero yo puedo imaginar. Porque en la Biblia hay cosas donde te da la libertad de que tú puedas imaginarte. Si había muchedumbre y había miles de personas y la gran mayoría eran hombres, ¿cómo se hace para llegar a Jesús? ¿Usted se puede imaginar? Yo me lo imagino. Permiso, disculpe, permiso, por favor. Y hombres, en un tiempo machista, no creo que sea lo que sí, pase adelante. Si la veía, no le importaba. Sin embargo, esta mujer no cesó. Lo que me sorprende a mí de este milagro, que lo he conocido por tantos años, y esta madrugada, después de más de 10 años, volví a escuchar algo diferente. Dije, wow, gracias Dios, es que esta mujer hace algo que la mayoría no hacemos. En la gran mayoría de los milagros de Jesús, la gente esperaba que Jesús fuera y los tocara. La gente esperaba que Jesús fuera y lo orara. Como muchos de ustedes que vienen de otras iglesias que esperan que los pastores declaren una palabra profética sobre ustedes, que los unja con aceite. A algunos les encanta que les frían como aceite de papita frita. Mientras más aceite le echan, creen que mayor es el milagro. Les encanta que estemos orando, que el pastor los visite. Yo no visito, pero si usted me promete un plato de comida, yo lo visito. Lo importante es que esta mujer no dependía de eso. La mujer no tenía su mirada en un pastor, no tenía la mirada en un líder, ni tratar de hablar con los discípulos que estaban cerca de Jesús. Esta mujer dijo algo que me llamó la atención y me mata con el buen sentido de la palabra. Si tan solo tocare el borde de su manto. Ni siquiera dijo si le tocó la mano, si él ora por mí, si él declara, si él me bendice, si él me empodera, porque ahorita todo es empoderamiento y pregunto, ¿qué pasó con los empoderados en tiempo de pandemia? Parece que no sirvió el empoderamiento, más bien se cerraron las iglesias. Pero bueno, eso es otra cosa, olvide lo que le dije. Sin embargo, esta mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Fue tan sencilla, fue tan práctica. Pero ¿saben por qué era sencilla y práctica? Porque era tan grande su fe, que con solo tocar el borde. Y el pasaje dice que ella se metió y tocó el borde. Yo no creo que haya sido así que tocó el borde. Porque si es el borde, significa parte de la vestimenta de Jesús, no pudo haber estado al lado y tú vas a hacer, bueno, haces así. Si es un borde, yo me imagino que estaba la multitud y esa mujer metiendo la mano y de repente agarró a un discípulo, pero tocó. Y dice, no, ahora sí lo toqué. Y tocó a Jesús. Y cuando toca a Jesús, Jesús se voltea y le dice a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, maestro, la multitud te agolpa, te aprieta, te empuja. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y Jesús dijo, no, alguien me ha tocado de manera diferente, porque poder ha salido de mí. ¿Has tú hecho que Jesús saque poder de Él para ti? Esta mujer hizo lo que los hombres no hacen y no hicieron en ese tiempo. Hizo que poder saliera de Jesús sin Jesús declararlo. Amo la historia de las mujeres. Primero, tengo hijas. Y segundo, que estamos en contra de esa parte de colocar o menospreciar a la mujer. De hecho, esta iglesia se levantó gracias a mujeres. De hecho, en el ministerio de los que hemos presidido, siempre las primeras han sido las mujeres. Y no sé si usted lo sabía, pero los discípulos de Jesús eran hombres, porque era una cultura. Pero quienes sostenían el ministerio de Jesús eran las mujeres. Cuando los hombres piensan mucho para alinearse con su Creador, Dios toma a las mujeres para emprender vuelo. Yo digo, si esta mujer hizo que saliera poder de Jesús, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Y usted dirá, ¿y qué pasó?
Bueno, él se volteó y dijo, poder ha salido de mí, y empezó a buscar a ver quién había sido. Y dice la historia que cuando vio a la mujer se acercó y le confesó lo que tenía. Y Jesús le dijo, tranquila, tu fe te ha salvado. Y dice a la historia que de aquel momento la mujer quedó sana. Usted dirá, yo no tengo flujo de sangre, tengo otro tipo de flujo, pero ese no. Pero hay diferentes tipos de flujos con problemas que tenemos. Tal vez la renta, tal vez tu problema con papeles, tal vez tu problema con crédito, tal vez el patrimonio, tal vez una adicción que tienes sobre algo. Yo conocí a un hombre que tenía una adicción sobre los narcóticos, sobre la droga, sobre el alcohol, y nada ni nadie podía curarlo. Este hombre dice que fue hasta Cuba, que son los mejores en este tipo de milagros para hacer que la persona deje las drogas o deje las adicciones. Heroína y todo este tipo de cosas. Este hombre trató y trató y trató y nunca. Y un día, solo un día, decidió ir a una iglesia en Venezuela llamada Regalo de Dios Venezuela. Y él dice que nadie le oró, nadie habló con él, ni siquiera se acuerda del mensaje del pastor, ni siquiera de la canción. Pero él dijo que cuando iba entrando le dijo al Señor, si tan solo me quitares del vicio, yo te serviré. Hoy en día ese hombre está bajo tutela del ministerio de nuestra iglesia. Más nunca llegó a consumir. Hoy en día es un hombre sano y hoy en día es un hombre que ayuda a otras personas con problemas de adicciones. Y usted dirá, bueno, yo no soy de los que tienen problemas con adicciones, le hablo a los que tienen problemas con pornografía. Aunque tú digas y creas que lo tienes bajo control, eso es algo que consume tu mente y ocasiona problemas, no solamente con problemas para eyaculación precoz y cualquier otro tipo, sino que te hace que te lleve a la infidelidad. Y es por eso que existen tantos los terceros. Porque la pornografía no lo dice la Biblia, sino lo dicen los expertos, que trastorna la mente de las personas. Así que no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú tengas, no importa lo que tú necesites, Jesús puede hacer tu milagro. La pregunta es, ¿puedes tú provocar que Jesús saque poder de Él para darte a ti? Porque hoy en día Jesús sigue siendo el mismo. El libro de Hebreos dice que Dios es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Si usted vive creyendo en fe, eso bueno le va a ocurrir. Y no se trata, como le dije, de repetir. ¿Por qué? Porque repetir es fácil. Hasta los loros repiten y no tienen fe. La fe va a ser probada para sacar lo mejor de usted. La fe se necesita para que usted avance en medio de un matrimonio que le han dicho se acabó, o si aquello que se acabó, Dios tiene una historia mejor. Y les hablo a los que vienen de divorcio, que piensan y pueden creer que todos los matrimonios son iguales. Pues no son iguales. Dios tiene historias pintorescas, extraordinarias para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿hay la fe para ello? La Biblia está llena de muchos milagros y todos los milagros tenían que ver con fe. De hecho, la semana pasada aprendimos sobre la fe, que donde no hubo fe, Jesús hizo pocos milagros. Y hay una versión que dice, donde no hubo fe, Jesús no hizo milagros, ni siquiera los hizo. ¿Por qué? Porque para Jesús es importante, para Dios es importante que usted tenga la fe. Porque si usted no tiene la fe, cuando suceda algo en su vida que usted logre, usted se va a querer llevar el crédito. Y de hecho va a confiar más en usted mismo. Y de hecho va a querer enseñar a los demás que usted es inteligente, sabio y que lee mucho y que puede. Yo voy a decir algo, mis amados. Para los que tienen títulos universitarios, para los que vienen de Venezuela, Costa Rica, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Uruguay, Panamá, Venezuela. No importa todo lo que usted sepa, va a llegar el momento que el más letrado se va a conseguir con algo en su vida que está fuera de control. Y no le estoy empavando, ni le estoy declarando algo negativo, pero la realidad es que con todo el dinero que usted gane en este país, o con lo mucho que gane, o lo mejor dicho, lo poco que gane, o todas las oportunidades que tiene, se va a encontrar siempre en un lugar en su vida donde no va a saber qué hacer. Y muchas veces Dios lo va a llevar a ese lugar. Hay algunos de nosotros que pasan por diferentes cosas y cosas difíciles y cosas que no entendemos, cosas que nos hacen sentir mal y nos duele, pero fue la manera de que pudieras encontrarte con Jesús. Si ese problema que tanto maldices hoy y que tanto te quejas hoy
no hubiese llegado, tú hoy no estuvieras en este lugar. De hecho, tú hoy no estuvieras en esa reconciliación con Dios. Así que Dios no es que le fascina hacerte sentir mal, pero algunos de nosotros, empezando por mí, de los cuales yo soy el primero, hay que a veces darnos un poco fuerte para poder mirar hacia arriba. Mientras no nos damos muy fuerte, miramos hacia los lados, un amigo, una amiga, el jefe, voy a hablar con el jefe, que me ayude, voy a hablar con un amigo, pero cuando ya es algo fuerte, donde el jefe no puede hacer nada, donde los amigos te traicionan, donde la familia te da la espalda, la única manera es levantar la mirada hacia el cielo. Y eso no es malo. Dios, su plan es reconciliarte con Él. Y es bueno que lo hagas. Estás en tiempo de hacerlo y sé que va a ser de bendición. Me gusta el caso de este milagro de Jesús porque la mujer, como les dije, lo tocó. Yo quiero tocarlo. No sé si usted quisiera tocarlo, pero lo tocó. Ese día que hizo el milagro con ese hombre de Venezuela, ese día era un día domingo como cualquier otro. La iglesia había más de 400 personas en una celebración. En ese lugar teníamos 3 celebraciones, 4 celebraciones los días domingos y una los sábados. Pero ese día Jesús tocó a uno de una manera así sobrenatural. Mi pregunta era, ¿dónde estaban los 399 de esa celebración? ¿Qué pasó? Jesús tuvo que haber entrado ese día. Si no entró, mandó un rayo, si no mandó a Cupido, un ángel, no sé qué pudo haber sido hecho, pero algo hizo, ¿verdad? La pregunta es, si hizo algo ese día, ¿qué pasó con el resto? ¿No los vio? ¿No le importó? Realmente me di cuenta y me doy cuenta que la fe es algo que Dios le fascina que el hombre tenga. Hay un pasaje en la Biblia que dice que hay un romano, era un soldado romano que tenía a su criado enfermo. En aquel tiempo Roma, los soldados romanos tenían criados, pero era para practicar relaciones sexuales con ellos. Era un hombre que seguramente era bisexual o homosexual. Y la Biblia dice que Jesús, cuando este hombre tuvo su criado enfermo, la Biblia no dice que era homosexual o bisexual, pero los grandes teólogos, cuando profundizan sobre este pasaje, hacen ver que este hombre, en ese tiempo, los romanos, les gustaba mucho practicar la homosexualidad y la bisexualidad. Y este hombre tuvo un problema. Su criado estaba enfermo. Algunos dicen que pudo haber sido de la misma enfermedad que ocasiona la homosexualidad o que ocasiona muchas, qué sé yo. Lo cierto es que lo que sí dice la Biblia es que este hombre buscó a Jesús. Y lo que me impacta de Jesús es que a este hombre no le dijo, tú eres homosexual o tú eres bisexual. No lo condenó. Pero nosotros, la iglesia, nos fascina condenar el que es homosexual o bisexual o bien sea prostituta. Le voy a decir algo. El bisexual y homosexual o cualquier cosa que usted tenga en contra de esa gente, tanto el que murmura como es chismoso, tiene el mismo grado de dificultad. El problema es que nosotros queremos lo que no tenemos, hacerle ver que el otro es mayor. Pues la Biblia no dice eso. Y aunque no estoy dando libertad para que usted haga lo que le dé la gana, lo que le quiero decir es que Jesús está más preocupado en enseñarle a usted el corazón de lo que diga el resto. Jesús dice, la Biblia dice que Jesús, cuando vino el soldado romano que tenía cualquier tipo de problema como el resto, empezando por uno de los discípulos de Jesús que tenía un gran problema, que era Pedro, que tenía un problema de ira y que trató de matar a alguien, eso lo dice la Biblia, y ningún predicador te predica de esto, pero predica desde lo otro, pero la Biblia habla de esto. Jesús tomó a este soldado romano y cuando llega el soldado romano le dice el problema que tiene de su criado. Y Jesús le dice, vamos para tu casa, yo lo puedo sanar. Pero el soldado romano era uno de los hombres que tenía una fe que no tenía ni siquiera el pueblo judío. Era una fe que no tenía ni siquiera la gente que va un domingo en la iglesia. Era una fe que tenía ni siquiera en sus propios discípulos. ¿Saben lo que le dijo el soldado romano? No soy digno que vayas a mi casa. Ahí donde los teólogos se agarran y dicen, en su casa estaban sucediendo cosas que no estaban bien y por eso no quería que Jesús fuera. Pero el soldado romano le dijo más. Le dijo, no soy digno que entres a mi casa, pero tan solo di la palabra y mi siervo, mi criado, será sano. Jesús estaba acompañado de sus discípulos, estaba acompañado del pueblo judío y se volteó y les dijo, ¿han escuchado lo que dice este soldado romano? Que ni siquiera judío, era gentil. Pues Jesús se dirige a los judíos y le dice, no he hallado en toda Israel una fe como la de este hombre. ¡Wow! Parece que le está diciendo a la gente de los que les gusta ir los domingos a la iglesia.
Lo que les gusta hablando de religiosidad y lo que les gusta condenar, le estaba diciendo, eso no es lo más importante. Lo más importante es la fe en tu Creador y no una doctrina ni en una religión. Jesús, después que dice eso a esta gente, se voltea y le dice al soldado romano, ve, por tu fe, tu criado es sano. El soldado romano estaba a horas de camino a su casa y cuando llega a su casa se entera que su criado había sanado. Preguntó a qué hora fue sanado. La Biblia da ese detalle. ¿A qué hora fue sanado? Y le dicen la hora. Y el soldado romano supo que aquella hora que fue sanado fue aquella hora en la que Jesús dio la palabra. Jesús hace que tu fe pueda mover su mano. No es la queja, no es lo que lloras. No estoy diciendo que no llores, pero no es el lloro que hace que el milagro o la mano de Dios se active. Yo no sé cuál pueda ser tu condición. Tal vez dependes de unos papeles para que tu familia venga o tú vayas. Tal vez dependes de una casa ahora. Tal vez tienes años en este país y todavía no tienes tu propio negocio. Y ves como gente que tiene menos tiempo que tú ya tienen negocio, ya tienen empresa y ya tienen casa. Pues es el momento que ahora tengas la fe. Y no solamente la fe para creer, sino la fe que sabiendo que en medio de cualquier obstáculo tú vas a mantenerte y vas a hacer que aquella hora, cuando se te dé el milagro, tú te vas a acordar que aquel día, aquel domingo, en aquel lugar donde recibí el mensaje de fe, desde ese día se activó y ahora mis ojos las pueden ver. ¿Cuántos me dicen amén sobre eso? Estados Unidos sufre un gran problema y su prosperidad, su acomodo, sus casas, sus carros, les está haciendo daño en su fe. Por eso no es normal, o mejor dicho, por eso es normal ver en África, ese continente lleno de pobreza, donde sucedan los más grandes milagros. Porque la gente cuando menos tiene es más sensible a la voz de Dios. Pero la gente cuando tiene tantos acomodos y disfruta de tantos placeres, se endurece su corazón y cree en ellos mismos. Seamos ese pequeño remanente, que disfrutemos de los placeres de Estados Unidos. Demos gracias por las cosas, trabajemos para obtener lo mejor. Pero nunca te hagas creer que todo lo has logrado por tu mano. Empezando, que tienes vida, porque a Jesús le place que tengas vida. Porque con todo tu conocimiento, con toda tu destreza, con todo tu físico, si no tuvieses la vida, ¿de qué te sirve? Pues Jesús te mantiene con vida en estos tiempos. Hay un pasaje en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 9, y ese sí lo vamos a poner en pantalla. Hechos capítulo 14, versículo 9, dice: Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí no habla de diezmo, no habla de cuántos domingos asistes a la iglesia, no habla de cuántas mentiras dices, no habla de cuál sexualidad tienes, no dice nada de eso. No dice que el hombre iba todos los domingos a la iglesia tampoco. Solamente dice que este hombre tenía una fe, pero hay algo extraordinario. Este oyó hablar de Pablo, el cual fijó en él sus ojos. Me gusta el video que habla un hombre, Jorge no sé qué, no me recuerdo el apellido, que está ahorita en Suiza, donde él dice en el video que los animales que tienen los ojos al frente tienen un enfoque de túnel. El enfoque de túnel permite que no solamente te enfoques en la presa, sino que no te puedas distraer con nadie o con nada. Los animales que no son devoradores son animales que tienen sus ojos a los lados, donde les permite tener una visión periférica de todo lo que está pasando a su alrededor. Ellos no tienen una visión de túnel, ellos no se pueden enfocar. Más bien ellos siempre están alerta, es para huir de cualquier depredador. Pero los animales que son depredadores, como el león, el tigre, el puma, tienen una visión de túnel. Los seres humanos tienen los ojos al frente para que tengan visión de túnel, para que puedan enfocarse en sus metas y en las cosas que necesitan lograr. Este pasaje revela que este hombre fijó sus ojos en Pablo. Fíjense que no era Jesús, era Pablo, una persona que estaba hablando de la palabra de Dios. Que esto también te sirve a ti. Yo no soy Jesús, pero soy yo.
Pablo resucitó personas muertas. Yo no resucito a nadie, ojo. Pero puedo decirte y darte un mensaje direccionado de Dios para que tú te enfoques en estas palabras que estás escuchando hoy y salgas de aquí a partir de hoy y cambies tu perspectiva y te conviertas en una persona que es depredadora, no depresiva, depredadora en sus metas, depredadora en sus tiempos. En tanto tiempo yo voy a tener mis papeles, en tanto tiempo yo voy a casarme, en tanto tiempo yo voy a tener hijos, en tanto tiempo yo me voy a comprar la casa. Cuando tú tienes visión de túnel, enfocas este tipo de cosas y colocas tiempo, tu fe se desarrolla. Eso hace que tu fe sea cada día más grande. Cuando yo les digo a ustedes, el año que viene vamos a comprar un lugar, no es porque tenga el dinero, no lo tengo. ¿Alguien lo tiene? Tampoco. Pero hay una visión de túnel, hay un enfoque. Entonces yo mismo desafío mi propia fe para que la fe que tengo hoy, el año que viene sea mayor. Ahora tú que te enfoques, que estoy solo, el año que viene estoy acompañado. Sí. Así sea que me compre un perro. Era un mal chiste. Pero vas a estar enfocado, dale un fuerte aplauso, dame un amén. Enfocado en una fe. La Biblia dice en una versión, escuchando mientras Pablo predicaba. Este hombre escuchaba el mensaje mientras Pablo predicaba. Y mira lo que dice. Pablo lo miró fijamente. Mira esta versión como lo dice. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta que el hombre tenía fe para ser sanado. ¿No te parece eso algo extraordinario? Yo puedo ver sus caras y yo no soy adivino. No vaya a creer que ahora me la sé toda. Pero yo les garantizo que desde aquí, en tantos años que tengo hablando, sé quién persona está desarrollando la fe y sé quién se está durmiendo y quién está pensando en lo que va a comer. Hace poco le decía a mi hija, tú no oras por los alimentos, vamos a orar, ¿por qué todo el tiempo te tengo que recordar? Y cada vez. Hasta que le dije, ¿sabes quiénes nos oran por los alimentos? ¿Quién? Los animales. Ellos no oran por los alimentos. Yo tenía un perro en Venezuela, le decía, que tú le colocabas la comida y así hay gente. A partir de hoy, vas a orar por los alimentos. La fe hace que lo que tú veas en los demás haga que tu fe crezca. Es importante que tú sepas que a las otras personas, si nos podamos dar cuenta que tu fe está creciendo, cuánto más el Señor. Mire, si el mensaje no te inspira, si no cambias tu perspectiva, si simplemente vienes un domingo y sales igual, el problema es más serio. Tú mismo tienes que empezar a decirle a Dios, Dios, estoy secándome, me estoy secando, ya no estoy ni creyendo ni en ti ni en nadie. Hace poco tuve un familiar que me dijo, no, yo no creo ni en Dios. Y yo dije, bueno, ¿y en quién crees? No, en nadie, ni siquiera en ti mismo. Bueno, creo en mí mismo. Bueno, vas a estar bien limitado, porque realmente tú no puedes llegar muy lejos solo. Siempre vas a necesitar hasta alguien más, hasta para creer en un amigo. Pero no hay mejor que Jesús para creer en cualquier adversidad. No hay nada mejor. Quiero terminar con esto y te voy a pedir unos minutos más, con este pasaje de un ciego. Y tú dirás, pero aquí no tenemos problemas de salud, de hecho tenemos seguro. Sí, es verdad. Tal vez tu problema no sea de salud, pero te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Sanar a un ciego o hacer que un matrimonio regrese o se restaure? ¿Qué es más fácil? ¿Que una persona camine o hacer que una persona después de un divorcio se vuelva a casar y sea feliz? ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Levantar a un muerto o curar a alguien de fiebre o de un síndrome? Pregunto, ¿qué es más fácil para Dios? ¿Curar a una persona de gripe o hacer que una persona paralítica de por vida camine? Dígame, ¿qué es más fácil para Dios? Lógicamente que la gripe, ¿no? Todo. Para Dios no existen los problemas, mis amados. Para Dios no hay problema. Para Dios no hay enfermedad que Él pueda detener su mano y decir, wow, esto sí está, discúlpenme la expresión, esto sí está peludo. ¿Ahora qué hago? Hice el mundo, pero ahora que curar esta pandemia, esto sí me va a costar un ojo de la cara. No existe eso. Un paralítico y una persona de gripe. La mente humana es eso, la lógica. Y por la lógica es que están desfasados.
Porque Dios no es un Dios de lógica. Según la palabra fe, tu fe es la que rompe adicción, tu fe es la que hace que Dios cambie el mal carácter tuyo de otra pareja, tu fe trae sanidad, tu fe hace que los papeles lleguen, tu fe hace que vuelvas a casarte y seas más feliz de lo que era, tu fe cambia estructura, tu fe está por encima de las leyes terrenales. Tu fe es algo que Dios dice, miren, sin fe es imposible que me agraden. Lo dice en el libro de Hebreos. Si no tienen fe, están fritos a ley. Tienen que tener fe. Porque según Dios, sin fe es imposible que tú le agrades. Así tú digas, no, pero yo hago el bien, ¿has escuchado esto? No, yo hago el bien, yo ayudo, yo le doy a la viejita de la calle, yo colaboro, yo... ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, si quieres agradar a Dios, es fe con fe. No es con actos. La religiosidad te enseña eso. Mientras más tú hagas, puedes ser salvo. Hay una religión que dice y que enseña, mientras más obras tú hagas, vas a ser salvo. Jesús nunca dijo eso. Jesús, con Él eres salvo, pero fuiste salvo para hacer buenas obras, pero no por las obras vas a ser salvo. Tengo que hablarte de este hombre que me encanta su fe. Y dame 5 minutos más. Ves 2 horas la película en Netflix. Dile a tus nalgas que están sentadas hoy, nalgas, aquíétense. Imagínate que estás viendo Netflix y que yo soy... Se parece igualito. El pasaje de Marcos capítulo 10 versículo 46 al 52. Marcos capítulo 10 versículo 46 al 52. Esa letra está muy pequeña, yo se lo voy a tratar de leer para que ustedes lo puedan escuchar. Dile que está a tu lado, dile a tus nalgas que se aquieten. Que veo que ya te tienes que parar y todo eso, dile que está a tu lado. Si te mueves mucho, es el sobrepeso. Ok. Esta es la parte que muchos quieren ir al baño, esta es la parte que quieren ver para los lados. Aquí es. Imagínense que están en el cine, solo unos minutos más. Yo no he desayunado, no se preocupe, pero pronto vamos a terminar. Después llegaron a Jericó más tarde y salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos de una gran multitud. Y un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama él. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, que significa maestro. Quiero ver. Respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. No dice mi poder te sanó, mi omnisciencia. Dice tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Fácil y sencillo, ¿verdad? Colorín colorado, se ha terminado. Pero detrás de esto tienen que imaginar. ¿Puedes apagar las luces, por favor? No me importa el video. Quiero que los que están aquí me presten su mayor atención. Cuando yo estaba elaborando este pasaje, yo en varios libros de la Biblia habla de este pasaje. De hecho, habla en 3 libros de la Biblia, aparte de de Marcos, lo habla Mateo y lo habla también Lucas. Ellos cuentan la historia. Mateo era un discípulo de Jesús y narra el pasaje. Marco era un hombre que era amigo de Pablo, familiar, y también escribe el pasaje. Y Lucas era un doctor. Para los que creen que no había profesionales en ese tiempo, la gente no estudiaba, era un doctor, Lucas, y escribió el pasaje. Pero Marcos, quien escribe este pasaje en este momento, me llama mucho la atención, porque el pasaje de Mateo, que escribe el mismo pasaje, habla que eran 2 ciegos. Y Lucas habla de un hombre, pero Marcos da el detalle y dice, un hombre que se llamaba Bartimeo, le coloca su nombre, un desconocido. Era bueno en ese tiempo hablar tal vez de Pedro, era bueno tal vez hablar de cualquiera,
Pero Dios permite que entre en la historia un tal Bartimeo, que de hecho ni sabemos quién era. La Biblia no registra quién era, pero dice que era ciego. Hay algo que me llama la atención y yo en mi humanidad le pregunté a Dios, ¿este hombre era ciego de nacimiento o no? Dios no me respondió, no sentí que hubo una claridad sobre eso. Pero cuando la Biblia dice que una persona era ciega de nacimiento, lo deja explícito, escrito. Aquí no lo dice. De manera que yo asumo que este hombre no era ciego de nacimiento. Algo le pasó. No sabemos qué, pero algo le pudo haber pasado. Y si usted dice, bueno, eso tampoco lo dice la Biblia, ¿una perspectiva de usted? Sí, está bien. Pero una perspectiva que tiene base. Porque si no tuviera base, la Biblia dijera, era de nacimiento. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de quedar ciego. Yo no sé si usted ha pasado por algo. Pero hay personas que han quedado ciegas cuando les pasa y pierden un ser querido. Hay personas que quedan ciegas cuando un matrimonio se viene a pique y se rompe. Nunca vuelven a ser los mismos. Hay personas que quedan ciegas cuando son abusados sexualmente. Hay personas que quedan ciegas, y le estoy hablando de una parte del alma, que quedan rotas cuando alguien abusó de ellos. Hay gente que sale de sus países no por necesidad, sino por no querer estar en un lugar donde son discriminados. Bartimeo era una persona ciega física, y usted se puede imaginar la escena. La Biblia dice que Bartimeo estaba sentado en un lugar, tirado. Y la gente en ese tiempo, había tanta discriminación para las personas que tenían discapacidad, que le colocaban hasta una capa, señalándoles ya que son diferentes al resto. Y Bartimeo estuvo sentado, mendigando. Escuché a un teólogo que dijo que Bartimeo no era cualquier ciego, que Bartimeo era millonario, que era un hijo pudiente. Pero en ese tiempo, cuando la gente tenía una discapacidad, lo sacaban de las familias y lo echaban a la calle. Así que este hombre tiene varios problemas. Problema de ser ciego, problema de haberlo perdido todo y estar solo en un país diferente, una ciudad diferente. Porque yo no creo que Bartimeo se haya podido pedir en la ciudad donde él era. Seguro se fue a otro lugar, huyendo de situaciones que le habían hecho. Lo cierto es que Bartimeo está ahí sentado. Y la Biblia dice, la historia registra que Bartimeo empieza a escuchar. Pero antes de escuchar, yo no sé qué pensó Bartimeo esa mañana. No sé si tenía problemas para ir al baño, pero asumo que Bartimeo tenía muchos problemas, muchas cosas. Maltrato, de seguro de trabajo, que te han maltratado, de gente que ha abusado de ti, de trabajos que no merecías y no porque sean malos, pero no están acorde a tu intelecto y tu capacidad, pero estás allí. Y Bartimeo pudo cerrar su corazón y decir, Dios, que se vaya al carrizo. Si Dios existiera, yo no estuviera aquí. Bartimeo pudo haber endurecido sus pensamientos, pero Bartimeo no lo endureció. Más bien lo ablandó. Y ahí es donde yo quiero, si llego al cielo algún día y Dios me lo permite, hablar con Bartimeo. Preguntarle, ¿qué te llevó, Bartimeo, a creer que podías volver a recobrar la vista? ¿Qué te llevó a pensar que podías llamar la atención del maestro en una multitud? Porque la mujer del flujo de sangre por lo menos veía, pero tenía su problema para llegar, pero veía. Bartimeo no veía. ¿Qué puedes hacer en un país donde lo que tienes no es suficiente? No tienes el idioma, no tienes los papeles, no tienes un compañero o una compañera. ¿Qué puedes hacer? Bartimeo nos enseña en la historia lo que podemos hacer en un país que es diferente al nuestro. Dice la Biblia que Bartimeo estaba sentado y escuchó una algarabía y preguntó, ¿qué pasa? Y le dijeron, Jesús está por allí. Y Bartimeo se le vino algo en pensamiento, algo llamado fe. Quizás dijo, quizás si yo hablara, él pudiera venir, aunque hay mucha gente y no me va a poder escuchar. Pero quizás no tengo ojos, pero tengo voz. No tengo ojos, pero puedo todavía escuchar. No tengo ojos, pero puedo caminar. A alguna parte voy, a algún lugar me muevo, a algún lugar hago, pero algo hago. Y Bartimeo sentado, dice la Biblia que empezó a gritar. Imagínense,
haber sido execrado por la ciudad, haber sido echado por la familia, haber estado en un lugar donde todo está a la contra, como tú la tienes en la contra de este país, tienes muchas cosas a la contra, pero hay algo que tienes que es fe, y la fe te va a sacar de tu zona de confort, la fe te va a hacer que tengas visión de túnel, te enfoques, la fe va a hacer que saques lo mejor de ti, y aún después aquellos que te sacaron van a tener que venir, porque con Bartimeo cuando recobra la vista, tiene que haber tenido un final feliz. Lo cierto es que la Biblia dice que Bartimeo empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo mandó a callar. Quienes los mandan a callar es la misma iglesia. Los mismos cristianos que estaban con Jesús. La misma gente que lo acompañaba. Porque cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una debilidad o has hecho lo incorrecto, te colocan una capa y te marcan. Los pastores son expertos en marcar a la gente. Son expertos en decir lo mal que está la gente. Pero Jesús nunca fue esa clase de pastor. La Biblia dice que mientras más gritaba Bartimeo, más lo mandaban a callar. Mientras más tú crees que puedes salir de tu zona de confort, mientras más tú crees que puedes avanzar, la gente parece que más le da rabia y molestia. Y Jesús hace caso omiso. Yo no sé cuántas noches tú puedes haber estado llorando. Yo no sé cuántas veces tú has estado mal. Pero Jesús no hace caso omiso. Parece que hace caso omiso. Pero Jesús está ahí como diciendo: llámame más fuerte. Llámame más fuerte. Llora en las noches, pero invócame. Siéntete mal, límpiate las lágrimas, pero piensa en mí. Ahí estaba Bartimeo. Y dice la Biblia que Bartimeo empezó a gritar más y más y más. Y no lo pudieron detener. No pudieron calmarlo. Y Jesús le dice a sus discípulos: tráigamelo, tráigamelo. Los mismos discípulos fueron a él. Ahora no lo mandaban a callar. Ahora le decían: él te llama. Te llama. Me encanta lo que dice Bartimeo. No lo que dijo, ahora lo que hace. Apenas se paró, se quitó la capa. Se la quitó. No lo habían tocado todavía, no le habían dado una palabra. Pero la Biblia dice que se quitó la capa y fue para donde Jesús. Yo creo que eso fue lo que detonó todo. La quitada de la capa. Se la quita y llega al frente de Jesús. Y Jesús le dice todavía, le dice: puedes dar un paso más de fe, puedes hacer algo más. Como que le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo me vas a preguntar eso? Vengo gritando todo el día y ahora estoy frente de ti, me quito la capa y me vas a poner a un paso más. Porque Jesús sabía que Bartimeo podía hacer más. Jesús me dice que te diga que Él sabe que puedes con esto y más. Porque cuando esto termine, vas a inspirar a gente. Tu fundación viene. Vas a ayudar a muchos. El ministerio de mi esposa y el mío es para sacar lo mejor de la gente y no para nuestra gloria, sino que Dios nos ha encomendado. Te voy a dar la gente menospreciada, los menos capacitados, porque son los que van a dirigir a muchos. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Y Bartimeo fue claro. Él podía haberle dicho: quiero un guía, quiero que alguien me guíe, quiero que mi familia venga a mí, quiero alguien que pueda ayudarme a transportarme. Él le pidió algo grande. Jesús: Rabí, con respeto, su sencillez: Rabí, quiero ver. Y Jesús le dice: por tu fe has sido sanado, ven en paz. Bartimeo se quedó sirviéndole a Jesús. Una de las características de las personas cuando Dios lo toca y cambia su vida es que se quedan, no se van. Y si te fuiste en una oportunidad, es tiempo que te quedes. Hay muchas cosas por hacer y sobre todo primero en tu vida. La Biblia no dice más. Dice que Bartimeo se quedó ahí. Ahora pregunto, en mi imaginación, ¿qué tú crees que hubiese pasado? ¿O qué tú crees que pasó cuando Bartimeo empezó a ver?
condenar a los que lo echaron, maldecirlos o decir, esto fue para bien. Si yo no hubiese estado ciego, yo no hubiese conocido a Jesús. Así que lo que pensó que me iba a matar, lo que hizo fue vivir, hacerme vivir más. Así que todo esto que tú hayas pasado en este país, lo que estés pasando y lo que te espere, cuando Dios haga lo que va a hacer contigo, que lo va a hacer a partir de hoy, no vayas a pasar buscando factura o pasar factura en tu país. O a la gente que te maltrató en tu trabajo, querer pasar factura. No hagas eso. Encárgate de seguir haciendo. Porque esa gente que te hizo el daño era parte del plan de Dios para sacar lo mejor de ti. Recuérdate que si ellos no te hubiesen herido, tú no estuvieses aquí. Amén. Amén. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento tan hermoso que viene de nuestro Señor es el amor. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento tan hermoso que viene de nuestro Señor. Yeah. Lo que yo siento nadie lo puede explicar. Es un sentimiento que me hace soñar. Nada igual, un amor tan puro y tan real que borró mi pasado y me hizo